sea, voy a grabar localmente. Ujú. Ok. Entonces, bueno, pues hoy ya es nuestra penúltima sesión. Eh, Después de esta solo nos queda una sesión más antes de terminar el curso. Y realmente es como la parte, o bueno, la clase más cercana a hacer algo como de ciencia de datos. Evidentemente, pues es lo más avanzado que vamos a ver ahorita en el curso. Pero pues sí quería como darles una embarrada pues algo que podría ser ya más ciencia de datos formalmente, ¿no? Mucho, digamos, voy a repetir algunas cosas que ya les he platicado, que mucho del trabajo de ciencia de datos implica procesar bases de datos o ponerlas en formatos que las podamos analizar, ¿no? Entonces, por eso les he insistido mucho que empiecen a trabajar con sus bases de datos, porque a veces solamente importarla o ponerla en un formato en la que R la pueda leer puede ser mucho más tiempo que el que tarde uno haciendo el análisis, ¿no? Entonces, bueno, repito que conviene ya empezar con ese trabajo y pues quizás la clase que vamos a ver hoy es quizás como la de las clases que podrían ser más interesantes en conjunto con las últimas dos, que pues ya son como más de aplicaciones o análisis que uno puede hacer con sus datos, ¿no? Entonces, eh, la clase de hoy vamos a ver modelos o cómo hacer modelación en R. Y bueno, en R hay un montón de paquetes que permiten hacer esto. Solamente que como un poco todo el curso lo planeé para revisar cosas de Tidyverse o cómo hacer cosas con el Tidyverse, vamos a trabajar con un paquete que se llama Tidy Models, que básicamente es una interfaz para crear modelos de cualquier tipo dentro de R, ¿no? Y vamos a ver que sigue toda la sintaxis del Tidyverse y yo creo que es una herramienta muy sencilla para cambiar entre tipos de modelos, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O alguien me podría confirmar? Sí, sí, la vemos. Va, perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar igual con la parte teórica y luego vamos a pasar a la parte de código, ¿no? Entonces, la modelación o el crear, ajustar modelos matemáticos, la podemos ver como pues una simplificación de la realidad mediante un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces la idea va a ser generar ciertas operaciones matemáticas que modelen el comportamiento de algún fenómeno que veamos en la realidad o alguna relación entre algunas variables, ¿no? En general, los modelos permiten describir relaciones entre variables. Lo más común es hacerlo entre variables continuas, que por ejemplo, pues un modelo podría ser una simple regresión lineal entre dos variables continuas, ¿no? Y vamos a ver que existen esencialmente, bueno, hay muchos tipos de modelos y hay muchas clasificaciones, pero hoy les voy a hablar sobre todo como de los modelos descriptivos y modelos predictivos, ¿no? Que parecen que son lo mismo, pero tienen pequeñas diferencias entre ellos, ¿no? Y bueno, los modelos, al ser una interpretación de la realidad, pues requieren o parten de alguna hipótesis, ¿no? Entonces, tampoco es como crear modelos así a lo loco o como a quien sea, o sea, bajo cualquier ocurrencia, sino normalmente tienen que ser como armado de ecuaciones matemáticas con un sentido, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con algunas de las clasificaciones de los modelos y pues quizás la más básica para empezar son los modelos de regresión y de clasificación, ¿no? Entonces, los modelos de regresión tratan de describir la dependencia de una variable numérica en función de otra numérica, ¿no? Entonces, lo que obtenemos puede ser como una regresión lineal en el cual tenemos una variable dependiente que tratamos de predecir o describir a partir de una independiente, ¿no? Y existe otro tipo de modelos que van a ser de clasificación,
en el cual más bien la variable dependiente o de respuesta va a ser una variable categórica que puede ser una clase, ¿no? Entonces, por eso se le llama clasificación, ¿no? Entonces, bueno, aquí me equivoqué. El ejemplo de regresión sería una regresión lineal y en el caso de una clasificación sería una regresión logística, ¿no? Si les suena la regresión logística, es un análisis donde una variable numérica trata de predecir una variable categórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría ser, si tenemos tallas de, no sé, alguna especie de pingüino, eh, digamos que podríamos armar una regresión logística en la cual a partir de, no sé, la longitud o el alto del pingüino, tratamos de predecir qué especie es, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de regresión logística, ¿no? Entonces, la variable que tratamos de predecir es una variable de clase o categórica, ¿no? Y bueno, acabamos ahorita de ver como estos dos tipos de modelos y vamos a ver que existe otra clasificación para los modelos que van a ser modelos descriptivos y predictivos, ¿no? Entonces, tanto los modelos de regresión como de clasificación pueden ser descriptivos y predictivos, ¿no? Entonces, los descriptivos van a tratar de describir una relación entre variables, ¿no? Que su nombre lo dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto puede ser simplemente como, por ejemplo, saber cuál es la relación entre el alto de los pingüinos y su peso, ¿no? Entonces, si solamente queremos identificar esa relación, podemos armar un modelo descriptivo, ¿no? Que simplemente describa, pues en los pingüinos, en promedio, su peso tiene esta relación con su talla, ¿no? O con su alto. Sin embargo, los predictivos van un poquito más allá, en el cual parten de un primer modelo descriptivo, pero su interés principal es generar predicciones sobre datos no observados, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos, no sé, generar un modelo meteorológico que sería muy complejo, en el cual a partir de ciertas observaciones tratamos de predecir cuál va a ser el tiempo del día de mañana, ¿no? Entonces, ahí la idea es como generamos primero un modelo descriptivo y después hacemos estas predicciones, ¿no? Entonces, en general, el principal interés, o bueno, yo creo que en cuestiones de ciencia de datos, un interés fundamental es el de generar modelos predictivos, ¿no? Entonces, ya sea que se usen algoritmos de inteligencia artificial o de algún otro tipo, la idea es poder predecir algunas otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ChatGPT, pues básicamente es un modelo predictivo en el cual a partir de un montón de texto trata de predecir cuál sería una respuesta correcta, ¿no? Entonces, eso sería un modelo muy complejo, pero al final es solamente un modelo predictivo, ¿no? Y estos modelos predictivos implican normalmente tres etapas, ¿no? A veces pueden ser dos, a veces pueden ser tres, ¿no? Entonces, normalmente la primera etapa es el entrenamiento, donde generamos una especie de modelo descriptivo que nos permite modelar la relación entre dos variables, ¿no? Después, puede haber o no, ahorita vamos a ver en los ejemplos, que puede haber un conjunto de datos de verificación con el cual se verifica qué tan bueno es ese modelo con los datos, con otros datos que no se usaron para entrenar el modelo, ¿no? Y finalmente existe la parte de los datos de prueba, que sería un conjunto que solamente se usa al final para reportar las métricas de evaluación sobre el modelo, ¿no? Entonces, quizás de primera instancia suena como un poco raro por qué hacer este esquema, ¿no? Entonces, la razón principal es que un modelo puede memorizar los datos de entrenamiento, ¿no? Sobre todo esto pasa cuando se usan algoritmos de inteligencia artificial que pueden modelar relaciones no lineales muy complejas, ¿no? Entonces, a veces puede pasar de que se ajuste tanto un modelo a los datos de entrenamiento que cuando lo pruebas sobre un conjunto nuevo de datos, es malísimo el modelo, ¿no? Entonces vamos a ver que eso con modelos sencillos no va a pasar, pero con algoritmos de inteligencia artificial sí puede ocurrir, ¿no? Entonces, este esquema de tener un set de datos de entrenamiento, otro de verificación y otro de prueba,
un poco nos permite controlar eso, ¿no? Y evaluar si realmente el modelo está solamente memorizando los datos de entrenamiento o está encontrando realmente patrones generales sobre los datos, que eso sí nos van a permitir hacer predicciones, eh, pues sí, de calidad, ¿no? Con poco error. Entonces, para empezar a revisar estas cuestiones de los modelos, bueno, a ver, esto solo es teoría, entonces podemos hacerlo grande. Vamos a revisar dos conceptos fundamentales que son sesgo y varianza, ¿no? El sesgo en inglés se le llama bias y varianza en inglés es variance, ¿no? Entonces, cuando hacemos predicciones basadas en un modelo y las comparamos contra los valores que debería tener esa predicción, hay dos componentes importantes del error, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos baja varianza y baja sesgo, vemos que la mayoría de las predicciones caen en el objetivo, ¿no? Muy cercano al valor que deberían tener, ¿no? Cuando tienen poco sesgo y alta varianza, implica que caen alrededor de donde deberían de caer, que sería el objetivo, pero tienen mucha dispersión, ¿no? Entonces, todos están como con mucha variación, pero en general caen cercano al objetivo, ¿no? En cambio, cuando tenemos alto sesgo y baja varianza, vemos que hay poca variación de los datos, pero todos caen un poquito desviados de los datos que deberían ser objetivo, ¿no? Y el peor caso, pues sería el de alta varianza y alto sesgo, ¿no? Donde tienen mucha variación las predicciones y aparte caen muy lejanos del valor del que deberían obtener, ¿no? Entonces, estos conceptos de sesgo y varianza, eh, digamos que nos permiten entender cuando un modelo se dice que se subajusta o se sobreajusta, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica les pongo un ejemplo de un modelo que podría ser algo como una regresión polinomial, en el cual el caso más sencillo, pues solamente tenemos una regresión lineal y tiene un alto sesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente no está encontrando el patrón general de los datos, que pues sería más o menos esto, y pues hace una predicción, pero la mayoría de los datos caen lejanos al valor que debería de ser, ¿no? En la gráfica en medio tenemos un modelo que sería un buen modelo en el cual hay una buen balance entre el sesgo y la varianza, ¿no? Entonces, en este caso, la regresión sí permite identificar como la generalidad del patrón de los datos observados y entonces nos permitiría hacer buenas predicciones, ¿no? Y en este caso es el caso del sobreajuste, que sería cuando el modelo prácticamente memoriza los datos de entrenamiento, ¿no? Entonces aquí la regresión lo que hace es prácticamente modelar toda la varianza de todos los datos y, por ejemplo, si aquí hacemos una predicción, seguramente hará una predicción mala, ¿no? Entonces en este caso hablamos de que hay una alta varianza, bueno, más bien el error tiene un componente de alta varianza, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar cuando hagamos modelos va a ser evitar el subajuste y evitar el sobreajuste para quedarnos con un modelo que sí permite identificar patrones generales y hacer buenas predicciones, ¿no? Entonces, cuando vamos a ajustar simplemente un modelo, vamos, bueno, esto es lo mismo que les puse arriba, ¿no? Tenemos todos nuestros datos, generamos unos datos de entrenamiento, de validación y otros de prueba, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos en la parte del ajuste va a ser entrenamiento y validación, y el de prueba únicamente se corre una vez sobre los modelos y es el que normalmente se usa para reportar las métricas de error, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la desventaja de este esquema tan sencillo? Que los resultados dependen fuertemente de qué tan buen set de datos agarramos de entrenamiento, ¿no? Entonces, muchas veces, pues no tenemos información a priori para seleccionar datos de entrenamiento buenos, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo que hacemos es hacer una submuestra de nuestros datos y decir, bueno, entrena el algoritmo con esos datos, ¿no? Sin embargo, a veces puede ser que simplemente al azar agarremos un conjunto de datos bastante malo y entonces
el modelo que produzcamos va a ser predicciones malas, ¿no? Entonces, esta sería la desventaja de solamente tener un solo set de entrenamiento y evaluarlo sobre un solo set de prueba o de verificación, ¿no? Y en cambio, vamos a ver que tenemos este otro esquema en el cual hacemos remuestreos de nuestros datos de entrenamiento y la principal ventaja es que vamos a, digamos, entrenar una vez el modelo con estos datos de entrenamiento, otra vez el mismo modelo, pero con otros datos de entrenamiento y así lo podemos hacer infinitas veces, ¿no? Entonces, la ventaja de este esquema es que vamos a promediar las medidas de error sobre varias submuestras, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir diluir el efecto de agarrar un set de datos de entrenamiento bueno o malo, ¿no? Entonces, usualmente este es el esquema que se recomienda para cuando estamos comparando varios modelos, ¿no? Entonces, digamos que esto podría bastar si solamente alguien quiere hacer un modelo, digamos, de regresión lineal y no le interesa compararlo con otro tipo de modelos. Y en este caso sería un esquema en el que más bien queremos ver qué tipo de modelo permite modelar o, bueno, ajustarse mejor a nuestros datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este esquema podríamos poner a prueba un modelo de regresión lineal, un modelo de regresión no lineal, que podría ser, por ejemplo, exponencial, o que podría ser siguiendo algún otro modelo como el Michaelis-Menten o el Weibull, ¿no? Entonces, este sería el esquema recomendado para comparar modelos, ¿no? Esto igual lo vamos a hacer en la parte práctica, así que a lo mejor ahí va a quedar un poco más claro, ¿no? Y todas las técnicas de modelación usualmente cuentan con una métrica del error, ¿no? Que nos van a decir qué tan bueno es el ajuste de nuestro modelo a los datos que le metimos como entrenamiento, ¿no? Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos que pueden ser, por ejemplo, el coeficiente de determinación, el R cuadrado, que pues nos dice qué tan bien se ajusta el modelo a los datos. Tenemos esta otra métrica que es muy común en análisis de regresión, que es el error cuadrático medio, que nos habla de el error promedio presente en las predicciones versus los datos observados. Y si estuviéramos haciendo un modelo de clasificación, como podría ser la regresión logística, eh, pues tenemos métricas como la exactitud, ¿no? Que nos dice cuántos aciertos hay en clase o en la clase que le asignamos a cada observación en función del total de observación, ¿no? Entonces, estas métricas normalmente son las que vamos a revisar para saber qué tan bueno es nuestro modelo, ¿no? O si tenemos varios modelos, decidir entre el mejor, ¿no? Y cada tipo de modelo cuenta con un método particular para determinar cuál es el mejor ajuste, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos regresión lineal, eh, la recta que se ajusta se obtiene mediante mínimos cuadrados, ¿no? Sin embargo, cuando cambiemos de modelo, cada modelo va a tener su propio método para determinar el ajuste, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo el Random Forest, que sería un algoritmo de aprendizaje automatizado, pues cuenta con otro método para determinar el mejor ajuste, que sería eh, como un out of the bag, que básicamente lo que hace es que los datos de entrenamiento los vuelve a subdividir en submuestras y va evaluando cada ajuste con una submuestra y saca qué tan correcto o qué tan malo fue ese modelo, ¿no? Entonces, aquí resulta difícil un poco hablar de toda la infinidad de algoritmos o formas de hacer modelos, pero digamos que todos sí coinciden en que tienen o siguen una métrica de error para definir cuál es el mejor modelo y todos cuentan con un método para determinar el ajuste, ¿no? Entonces, lo siguiente sería cuál va a ser el flujo de trabajo que vamos a seguir para hacer bueno, un trabajo de modelación, ¿no? Entonces, primero vamos a crear datos de entrenamiento, validación y prueba, que eh, pues sería como esta parte de aquí en medio.
generar los datos de entrenamiento, validación y prueba. Antes, bueno, aquí lo puse al revés, pero antes de generar esta división, podemos hacer lo que se le llama como ingeniería de atributos o preprocesamiento, ¿no? En este preprocesamiento uno puede crear nuevas variables predictivas que no vienen en sus datos o hacer preprocesamiento como convertir los valores al logaritmo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo que algunas variables predictivas que se pueden crear, por ejemplo, es hacer un análisis de componentes principales cuando se tienen muchísimas variables independientes o predictivas y a partir de esta ordenación de análisis de componentes principales se pueden sacar los scores y eso se usa como variable predictiva, ¿no? También podemos convertir los datos a logaritmo para que, por ejemplo, sigan una distribución normal y entonces podamos aplicar sin problema una regresión lineal. O también podemos combinar variables en variables que no existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer, no sé, ¿no? Si tenemos el alto y ancho de, no sé, algunos zorros, podríamos generar el radio, o bueno, ¿cómo le dicen? El cociente de alto y ancho, ¿no? Entonces, ese sería un atributo que no existe, pero lo podemos crear porque asumimos que puede tener un potencial predictivo más alto que las variables con las que contamos, ¿no? Después, ya que generamos estos, bueno, nuestros tres conjuntos de datos, viene el ajuste del modelo en el cual pues el algoritmo o el método que decidamos va a determinar cuál es el mejor ajuste, ¿no? Y entonces nos va a decir un sistema de ecuaciones que va a determinar el modelo. Ahora, hay algunos algoritmos o métodos que tienen un paso adicional que sería la afinación de hiperparámetros, ¿no? Si hacemos regresiones lineales, esto no lo tenemos que hacer, pero si utilizamos algoritmos de inteligencia artificial, sí hay algunos hiperparámetros en los cuales aquí podemos probar distintos valores y ver cuál versión del mismo modelo sale mejor, ¿no? Entonces, bueno, aquí solo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, el Random Forest, hay que asignarle el número de árboles aleatorios o el número de variables máximo utilizados por corte, ¿no? Entonces, en esta afinación de hiperparámetros, uno le dice, a ver, ajústame el modelo con 100 árboles, luego con 200, luego con 300, y luego comparas cuál es el que tuvo menos error y entonces ya decides que ese es el mejor, ¿no? Sin embargo, si usamos modelos más sencillos, pues eso no aplica, ¿no? Y finalmente va a ser la evaluación del modelo, que usualmente ya que aquí se decide cuál es el mejor modelo que tenemos, simplemente se va a correr sobre los datos de prueba y obtener ciertas métricas de error o de precisión, ¿no? Y eh, bueno, para elegir qué modelo va a ser el mejor, esto debe estar, o bueno, más bien, antes de elegir qué modelo va a ser mejor, tenemos que elegir qué modelo vamos a usar para modelar, ¿no? Entonces, estos deben de estar basados en la teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sabemos que vamos a modelar eh, la velocidad de reacciones enzimáticas, pues podríamos usar un modelo como el Michaelis-Menten, ¿no? Que tal cual es un modelo que describe ese tipo de reacciones, ¿no? Hay otros fenómenos biológicos que siguen este comportamiento de Michaelis-Menten y entonces puede ser un buen modelo a utilizar, ¿no? O también hay algunas otras variables que pueden más bien seguir un comportamiento lineal simple o también pueden incluir relaciones no lineales, que entonces en ese caso a veces sí conviene usar algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje automatizado como Random Forest, ¿no? Entonces, quizás el primer paso para elegir un modelo es documentarse al respecto y ver qué modelos se han plantado en la literatura, ¿no? Generalmente, eh, pues si queremos modelar cierto fenómeno biológico, no hay que inventar el hilo negro, ¿no? Sino que se puede basar uno en la bibliografía que ya existe y ahí podemos saber cómo qué modelos normalmente son los que se usan, ¿no? Y evidentemente si elegimos un buen modelo,
potencialmente este modelo va a poder tener un buen ajuste o bajo error, ¿no? Sin embargo, puede pasar que elijamos un muy mal modelo y entonces nos salga un modelo con muchísimo error. Y bueno, eso tiene que ver con esta parte de documentarse, que normalmente es el primer paso, ¿no? Ver qué modelos se podrían ajustar de manera correcta y en función de eso hacer los modelos. Entonces, bueno, esto sería como la parte más teórica. Y entonces para pasar a R, vamos a ver que el paquete que permite hacer modelos de manera sencilla en el Tidyverse se llama Tidy Models, ¿no? Entonces, el Tidy Models es como el Tidyverse en el sentido que contiene a su vez un montón de paquetitos, ¿no? Y cada paquete pues va a servir para distintas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer caso, que sería el remuestreo o esta división de los datos en entrenamiento, verificación y prueba, se hace con el paquete RSample, ¿no? Entonces, este paquetito nos va a permitir dividir fácilmente los datos en set de entrenamiento, verificación y prueba. Y también vamos a ver al final que permite hacer algunas cosas de submuestras o de validación cruzada, ¿no? Luego, viene el paquete de recipes, que son, en español sería como recetas, que eh, son las recetas que nos van a determinar la naturaleza del modelo como tal. Entonces vamos a definir, por ejemplo, cuál es la variable predictiva y cuál es la variable eh, de respuesta, o bueno, variable independiente y dependiente, así como si hay algunos pasos de preprocesamiento, ¿no? Después, eh, pasamos a la parte de ajuste del modelo, que para eso se usa el paquete Parsnip. Y bueno, vamos a ver que es una interfaz integrada para un montón de tipos de modelos. Luego, en el caso de que usemos modelos de inteligencia artificial, está la parte de afinación de hiperparámetros, que eso se hace con Tune y Dials. Esto no lo vamos a ver en la clase porque es un poquito más avanzado, pero el principio, digamos que todo el código es bastante similar, ¿no? Y finalmente se evalúa el método con algunas métricas de error, que eso se hace con el paquete Yardstick, ¿no? Entonces, este sería como un esquema visual de cuál sería nuestro flujo de trabajo dentro de R. Entonces, bueno, va a pasar a R. Bueno, acuérdense, si no tienen Tidy Models, hay que poner install.packages Tidy Models. Yo como ya lo tengo, nada más voy a cargar todos mis paquetes. Y bueno, ahí pongo control R o control Enter y cargo todos mis paquetes, ¿no? Y después voy a pasar a leer los mismos datos que hemos estado leyendo, que son los datos del Inventario Forestal Nacional. Y bueno, ya van varias clases donde usamos el mismo preprocesamiento, que sería este. A ver, déjenme guardo esto. Clase 7. En el cual de los datos solamente me voy a quedar con los de ID conglomerado, que era el ID de la parcela, el tipo de vegetación, la altura, el diámetro, la altura del pecho, biomasa, año de muestreo y ecorregión, ¿no? Esos nombres de columnas los renombro a unos nombres que son más fáciles de recordar, simplemente tipo de vegetación, altura, diámetro, altura del pecho, biomasa, año y ecorregión. Y se acuerdan que algunas variables numéricas venían codificados NA como valores muy altos, ¿no? Entonces los voy a convertir a NA y los valores o más bien las filas que tengan NA en altura o en DAP, los voy a quitar de mi set de datos, ¿no? Entonces, este va a ser el conjunto de datos con el que voy a trabajar esta clase. Entonces, vemos el ID de la parcela, el tipo de vegetación, la altura de cada árbol, el diámetro de altura del pecho, biomasa, año de muestreo y ecorregión. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en la clase eh, va a ser crear un par de modelos para tratar de predecir la altura
en función del diámetro, ¿no? Entonces, bueno, existe un montón de literatura al respecto, en el cual son estas ecuaciones alométricas, en la cual pues existe una relación entre el diámetro a la altura del pecho y los árboles, ¿no? Entonces, estas ecuaciones lo que normalmente dicen es, si tienes un árbol más ancho, pues es más probable que ese árbol sea más alto, ¿no? Y cuando tienes un árbol más delgadito, es más probable que tengas un árbol más chaparrito, ¿no? Entonces, evidentemente están los casos que se separan de esta generalidad, que tienen que ver con, por ejemplo, árboles que a lo mejor perdieron una parte del tronco y entonces son más chaparros de lo que quizás deberían, o también, pues dependen del tipo de vegetación o de la especie en cuestión, ¿no? Sin embargo, es una relación bastante bien estudiada que pues la altura se puede predecir a partir del diámetro, ¿no? Y en la literatura existen un montón de modelos para modelar esta relación, ¿no? Entonces, aquí les pongo algunos de los que yo me encontré, que eran los más comunes, como el Michaelis-Menten, el Weibull y, bueno, logaritmo uno y logaritmo 2 que este sería como un modelo de, ¿cómo le dicen? Power exponencial, y este sería uno ligeramente distinto, ¿no? Y para hacer las cosas más sencillas, primero voy a armar un modelo de regresión lineal que simplemente seguiría esta fórmula, ¿no? Altura es igual a el intercepto más valor de la pendiente por el diámetro, ¿no? Y el otro modelo que voy a hacer va a ser este exponencial, en el cual es intercepto pendiente por el logaritmo del diámetro, ¿no? Entonces aquí lo que asume es que esta relación más bien es logarítmica en lugar de que sea lineal, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que voy a ver qué tipos de vegetación son los que tienen más parcelas de muestreo, ¿no? Aquí, digamos que podríamos hacer un modelo generalizado para todos los árboles de todos los tipos de vegetación, ¿no? Pero no tiene mucho sentido porque, por ejemplo, las selvas bajas van a tener evidentemente menos altura que a lo mejor bosques de pino o encino, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es crear un subgrupo de los datos que solamente incluyan un tipo de vegetación, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí, que bueno, aquí, bueno, no lo podemos ver, pero mire, lo voy a guardar en un archivo, bueno, en un objeto temporal, nada más para ver, ¿no? Entonces, esto sería el número de parcelas por tipo de vegetación y vemos que el tipo de vegetación que más parcelas de muestreo tiene es bosque de pino encino, ¿no? Entonces, me voy a quedar solamente con los datos de ese tipo de vegetación para modelar la dependencia de la altura en función del diámetro, solamente para ese tipo de vegetación, ¿no? Entonces, tomo mis datos, solamente me voy a quedar con los de tipo de vegetación de bosque de pino encino y ahorita solo me voy a quedar con los datos de altura y de AP. Y eso lo voy a guardar aquí en DFPQ. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces aquí ya tengo mis datos y todos estos son individuos de bosque de pino encino y pues la idea sería modelar cuál es la relación o la dependencia de la altura en función del diámetro, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ahorita esto va a saltar, pero básicamente dice la misma lógica de dividir los datos en un set de entrenamiento, uno de verificación y uno de prueba, ¿no? Ahorita en este primer ejercicio vamos a ver que solamente existen los de entrenamiento y de prueba. Entonces, ahorita digamos que solamente va a haber ese uso de esos dos conjuntos, pero al final, cuando comparemos entre modelos, ahí sí vamos a meter uno de verificación. Entonces,
solamente primero voy a ajustar el modelo, solamente como para ver cómo se ve, y luego ya voy a hacer como el ajuste solamente con los datos de entrenamiento y la posterior prueba con los datos de prueba, ¿no? Entonces, eh, bueno, voy a correr esto. Que esto, por ejemplo, lo podríamos interpretar como un modelo descriptivo, ¿no? Entonces, haríamos un modelo descriptivo cuando solamente agarro todos mis datos, no los divido ni en entrenamiento ni en prueba, y creo un modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces, aquí habíamos visto que estaba, bueno, la función LM para hacer regresiones lineales. En este caso, como estamos usando tidy models para generar una regresión lineal, primero hay que decirle que es una línea reg, que sería regression, y después ajustar una regresión lineal donde el primer parámetro es la valor, digo más bien la variable dependiente y en el segundo caso es la variable independiente, ¿no? ¿Y qué datos va a usar? Bueno, en este caso sería todos los datos de bosque de pino encima, ¿no? Entonces, cuando corremos esto, vemos que nos sale algo muy similar a lo que ya hemos visto en las regresiones lineales, ¿no? El valor del intercepto, que es el valor en Y, donde X es igual a cero, y el valor de la pendiente, que es por la que se multiplica el diámetro de altura del pecho, ¿no? Entonces, acuérdense que en la fórmula de una regresión lineal, este sería el intercepto y este sería la pendiente, que es por la que se multiplica el diámetro, ¿no? Entonces, bueno, vemos esto. Aquí podemos ver la significancia de los dos parámetros, que sería intercepto y diámetro de altura del pecho. Que bueno, este es tidy, es muy similar al summary. Y solamente para ver cómo se ve, voy a hacer un ggplot, ¿no? Entonces, agarro los datos, el X va a ser diámetro de altura del pecho, el Y va a ser la altura. Los voy a graficar cada observación de cada individuo como un punto. Y luego este GeoSmooth nos permite hacer una regresión lineal directamente sobre ggplot, ¿no? Entonces, nada más aquí le dices, quiero que haga una regresión lineal, que es LM como linear model, que no agregue los envoltorios de error y que lo pinte de color rojo la regresión, ¿no? Y bueno, le voy a poner el tema de cowplot y cuando veo esto, ¿no? Entonces, esto, recordemos, es un modelo descriptivo, ¿no? Entonces metí todos los datos y solamente quiero ver cómo se ve, ¿no? A ver si tiene sentido la regresión que estoy planteando, ¿no? Entonces, vemos que en general sí todos los árboles siguen, pues, un patrón de A menor de AP, menor altura, y mayor de AP, mayor altura, ¿no? Hay algunas como se dice, excepciones bastante importantes que son las que están aquí hasta abajo, ¿no? En el cual tenemos individuos muy gruesos, pero que pues tienen una altura de prácticamente cero, ¿no? Entonces, seguramente estos son individuos que o se cortaron o tuvieron alguna lesión que pues no permitió que creciera el árbol de manera natural, ¿no? Como es un bosque de pino encino, pues bueno, no, yo no conozco un árbol que tenga ese hábito, ¿no? Entonces es muy probable que eso sea, ¿no? Y bueno, aquí vemos que hay una varianza importante, que aunque esta sea la tendencia, pues hay muchos árboles que son un poco más altos de lo que uno esperaría solamente basado en su diámetro, y otros individuos que son mucho más pequeños en su talla en función de su diámetro. Entonces, esto solamente sería como para ver cómo se ve la regresión y si tiene algún sentido, ¿no? Entonces, ya que vi eso, entonces ahora sí voy a pasar a generar mi modelo predictivo, ¿no? Entonces, en este modelo predictivo, sí ya no voy a usar todos los datos, sino solamente voy a entrenar el modelo con los datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, voy a pegar esto.
Ya no estoy seguro si ya hemos visto el parámetro de setSeed, pero bueno, setSeed es una semilla que no importa mucho el número que uno le ponga, pero se usa para usarlo como de base para generar procesos aleatorios, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer, bueno, se los explico y ahorita lo hago. Voy a dividir todos mis datos en un set de entrenamiento y en otro de prueba, ¿no? Entonces, esta división o su muestreo de mis datos lo hago de manera aleatoria, ¿no? Entonces, para que siempre haga la misma selección de datos a entrenamiento y de prueba, tengo que ponerle una semilla a partir de la cual va a ser esa división, ¿no? Entonces, en R, en cualquier proceso estocástico aleatorio o cualquier función que haga algo aleatorio, si quieres que siempre te dé el mismo resultado, tienes que darle una semilla, ¿no? Entonces, yo aquí elegí el 5 y ya con eso me asegura que siempre que corra me va a dar la misma división de datos en entrenamiento y verificación, digo, y prueba, ¿no? Entonces, genero mi semilla y voy a dividir mis datos en entrenamiento y prueba, ¿no? Entonces, a esto lo hago con la función de initial split. Le digo qué datos voy a dividir y aquí la proporción es cuántos datos quieres, bueno, la proporción de los datos que quieres mantener en los datos de entrenamiento, ¿no? Entonces aquí, si DFPQ tiene eh, 5307 observaciones, el 75% de estos datos, que más o menos debería ser 3980 los voy a usar como entrenamiento y los restantes, que serían 1327 los voy a usar como datos de prueba, ¿no? Entonces, ya que genero este initial split, vamos a ver que ya no vemos los datos como originalmente los veíamos, como un table, sino que aquí solamente vemos esto, ¿no? Que nos dice cuántos datos son de entrenamiento, que son 3980, cuántos se van a usar de prueba, que son 1327, y en total cuántas observaciones tengo. Y después, para ya hacer la división de set de datos, voy a poner training y testing, ¿no? Entonces, cuando corro training sobre este split datos, me va a dar los datos de entrenamiento, que aquí ya son 3980 y el testing me va a dar los 1327 restantes, ¿no? Entonces, ahí lo que hice fue esta división, ¿no? Generé el no testing, ahorita equivale al training y el testing equivale a estos de test data. A ver, espérenme. Aquí me quedé. Ok. Entonces ya ahí tengo mi set de datos eh, de entrenamiento y los de prueba, ¿no? Entonces, lo siguiente es generar mi receta, ¿no? Entonces, la receta básicamente implica cómo voy a hacer mi modelo, ¿no? Entonces, la receta se pone con recipe y le digo, esta es la variable dependiente, esta es la independiente, y aquí los datos con los que voy a ajustar el modelo, como este ya es mi modelo predictivo, voy a colocar solamente mis datos de entrenamiento, ¿no? Entonces corro esto y esto es una receta, ¿no? Entonces cuando vemos ese objeto nos dice, esto es una receta que pues tiene una variable outcome, que sería la variable dependiente, y una variable predictora, que sería la independiente, ¿no? Bueno, y después, ya que definimos eh, la receta, tenemos que definir qué tipo de modelo vamos a usar, ¿no? Entonces,
Bueno, aquí les puse esta liga solamente para que se den una idea de todos los modelos que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, este son como todos los modelos que existen en el paquete Parsnip. Y aquí quizás lo primero que tengan que fijarse es si son modelos de clasificación, que serían para predecir una variable categórica, o regresión, ¿no? Que sería para predecir una variable continua. Y existen todos estos modelos, ¿no? En muchos casos son algoritmos de aprendizaje automatizado, como, por ejemplo, bueno, no, estos no. Estos son como más de series de tiempo, pero, por ejemplo, tenemos estos árboles de decisión o tenemos, eh, bueno, estos otros árboles de decisión y hay un montón de algoritmos, ¿no? Estos son regresión logística con, eh, bueno, con otro paquete que se llama GLMNet, ¿no? Pero bueno, esto no va a detener mucho, solamente es para que vean todos los modelos que hay. Eh, Estos que son máquinas de soporte vectorial, que sí son algoritmos de aprendizaje automatizado. Y bueno, hay un montón de modelos, ¿no? El caso es que podemos elegir cualquiera de estos modelos y solamente se cambia el tipo de modelo a usar y todo lo demás, el flujo de trabajo es exactamente igual, ¿no? Entonces, algunos ejemplos de tipos de modelos que podemos generar aquí son regresión logística, regresión lineal, árboles de decisión, random forest, máquinas de soporte vectorial y esta es una red neuronal que se llama Multilayer Perceptron, ¿no? Entonces, digo, ahorita no me da tiempo de revisar cada algoritmo o cada tipo de método, pero la idea es que sepan que pues hay un montón de modelos que se pueden usar desde la misma interfaz, ¿no? Entonces, ya que tengo mi receta, voy a elegir el modelo con el que quiero, bueno, así que el tipo de modelo con el que quiero generar mi modelo, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser una regresión lineal. Y bueno, eso le pongo aquí linear reg, que sería el linear regression, y hay que indicarle qué paquete de R quiero usar, ¿no? Entonces, eso se pone con set engine, ¿no? Entonces, igual en el siguiente ejercicio les voy a enseñar qué otros engines hay, pero bueno, aquí la idea sería como solamente definir el tipo de modelo que vamos a usar, ¿no? Entonces, el siguiente paso es crear un flujo de trabajo que se le conoce como workflow en inglés. Y vamos a crear primero un workflow con esta función. Luego vamos a añadir el modelo, que es el modelo de regresión lineal. Y luego vamos a añadir la receta, ¿no? Entonces, esto, si se dan cuenta, es la definición del modelo que vamos a usar, ¿no? Bueno, aquí no ha ocurrido esto. Y aquí, cuando vemos nuestro workflow, nos dice, ok, esto es un flujo de trabajo en el cual el preprocesamiento es una receta, el tipo de modelo es una regresión lineal y pues que lo voy a hacer usando el paquete GLM, ¿no? Entonces, ya que tenemos nuestro flujo de trabajo definido, y vamos a ajustar el modelo. Entonces, el flujo de trabajo se llama Aldiam WFlow. Y para ajustar un modelo le vamos a poner fit, ¿no? Acuérdense que fit en inglés significa ajuste y le vamos a poner que ajuste el modelo con nuestros datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, aquí, ya que ajustamos nuestro modelo, entonces ya vemos el modelo ajustado, ¿no? Digamos que en los pasos de la receta, la definición del modelo y del flujo de trabajo, solo estamos definiendo de antemano cómo vamos a crear este modelo y hasta que le ponemos fit ya se ajusta a los datos que le digamos, ¿no? Entonces aquí vemos que, bueno, este es el intercepto
que generó con nuestro dato de entrenamiento y esta la pendiente, ¿no? Y bueno, si queremos ver el resumen del modelo, hay que hacer un pequeño extracción de los valores ajustados, que eso se hace con extract fit parsnip. Y después tidy, acuérdense que nada más es como arreglar todo como si fuera summary, ¿no? Entonces, a este modelo ya ajustado, así podemos consultar eh, sus valores de intercepto y pendiente, así como sus valores de significancia. Bueno, entonces, en este punto estamos aquí, ¿no? Ya tenemos nuestro model fitting, ¿no? O bueno, más bien ya tenemos nuestro modelo ajustado. Entonces, esta parte, acuérdense que les dije que es más para algoritmos de aprendizaje automatizado, entonces no la vamos a usar. Entonces nos vamos a pasar a la evaluación del modelo. Entonces, en la evaluación de un modelo, normalmente se predicen datos eh, nuevos que no implican los del entrenamiento, ¿no? Entonces, en este caso, conviene usar nuestros datos de test, ¿no? O los de prueba. Entonces, ya que tenemos nuestro modelo ajustado, usamos la función predict y básicamente lo que dice es predice usando este modelo los valores de estas observaciones, ¿no? Entonces, como el modelo trata de predecir altura en función de DAP, lo que va a hacer este predict es a cada valor de DAP de este test data, le va a multiplicar 0,31 y le va a sumar 4, ¿no? Que así es la ecuación que define una regresión lineal. Y entonces a partir de eso va a generar estas predicciones de altura, ¿no? Entonces, lo que vamos a querer hacer ahora es comparar estas predicciones con los valores originales o bueno, los valores reales de las alturas, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer con esta función de augment. Y entonces, fíjense que es otra vez usar el modelo ajustado y augment this data, ¿no? Entonces, esto lo que nos devuelve es la tabla original de los datos de prueba y los datos predichos de altura en función de el diámetro de altura del pecho usando el sistema de ecuaciones del modelo ajustado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso es uno de esos árboles raros, ¿no? Donde teníamos un diámetro de altura del pecho muy grande, pero su altura es muy pequeña. Entonces, como nuestro modelo predice que vas a tener más altura conforme tengas más diámetro, pues el modelo predice una altura mucho más grande de lo que es en verdad, ¿no? Entonces aquí el residual lo que nos dice es cuánto es el error o la diferencia entre el valor predicho por el modelo y el valor real, ¿no? Entonces, cada árbol tiene su predicción y su valor real y pues la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una mala predicción, sin embargo, esta es una buena predicción, ¿no? Bueno, relativamente buena. Y entonces, bueno, a partir de esto, entonces ya tenemos el dato observado y el dato predicho, y entonces a partir de eso podemos generar, o más bien evaluar nuestro modelo con alguna de las métricas de evaluación, ¿no? Entonces, aquí, ah, con la función de metric set, le voy a decir cuáles variables o cuáles métricas de error quiero usar, ¿no? Entonces, aquí las había puesto estas métricas de R cuadrado y RMSE, ¿no? Entonces, estas métricas las podemos llamar
así tal cual RMC, que sería la métrica de RMC, y el R cuadrado lo vamos a escribir como RSQ trad, ¿no? Que sería como R squared tradicional, ¿no? Entonces, metric set lo que nos dice es, estas van a ser mis métricas de evaluación, ¿no? Entonces, cuando vemos este objeto, nos dice RMC es una métrica numérica y RC cuadrada, bueno, R cuadrada es una métrica cuadrada, ¿no? Y esto nos indica la dirección de lo que vamos a considerar como un mejor modelo, ¿no? Entonces, como esta es una métrica de error, lo que vamos a usar para definir el mejor modelo es el modelo que tenga un RMS más pequeño, va a ser el mejor, ¿no? Entonces, por eso la dirección dice que pues, el mejor modelo va a ser el que permita minimizar esta métrica. Y por otro lado, el R cuadrado más bien es el coeficiente de terminación, ¿no? Entonces, en teoría esperaríamos que un mejor modelo es aquel que permita maximizar este valor, ¿no? Entonces, acuérdense que el R cuadrado normalmente va de 0 a 1. 0 sería el peor ajuste, o bueno, más bien un ajuste no significativo y 1 sería un ajuste perfecto, donde en una regresión lineal todos los puntos caen sobre nuestra línea, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente nos dice la dirección en la que espera que sea un mejor modelo, si es un valor mínimo, el mejor, o el valor máximo, el mejor, ¿no? Y entonces, sobre nuestro set de datos que ya contiene la observación y las predicciones, le vamos a correr estas métricas de evaluación y le vamos a decir cuál es la verdad, o la, bueno, aquí sería truth, que sería el valor observado, y cuál sería el estimado, ¿no? Que sería el valor predicho, ¿no? Entonces, en esta tabla, este, el valor observado se llama altura y el valor predicho se llama punto pre, ¿no? Entonces, hacemos eso y lo que hace es calcula el error para cada observación y luego la promedio, ¿no? Y, por ejemplo, entonces, para el error cuadrático medio, nos dice, este modelo tiene un error de 5,84, que está siempre el error cuadrático medio en las medidas de la altura, ¿no? Entonces, pues tiene 5 metros de error en promedio eh, este modelo, y el R cuadrado, pues vemos que es bastante bajo, ¿no? De 0,26. Que bueno, responde a lo que estamos viendo como nuestra gráfica, ¿no? Entonces, finalmente, estas métricas de error nos van a permitir saber qué tan bueno es nuestro modelo, que al final representa qué tan bien podemos modelar la altura a partir del diámetro de altura del pecho, usando una regresión lineal, ¿no? Y bueno, la otra cosa que me salté ahorita, pero la vamos a ver rápido. Es que aquí evaluamos el modelo sobre los datos de prueba, ¿no? Sin embargo, también podemos evaluarlo sobre los datos de entrenamiento solamente para comprobar esto que les decía que normalmente los modelos sobre los datos de entrenamiento tienen un menor error porque son los que observan y son los datos sobre los que se construye el modelo, ¿no? Entonces, de ahí nace la importancia de generar otro set de datos de prueba que sean independientes de estos de entrenamiento y permitan evaluar de una manera un poco más objetiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nada más voy a generar las predicciones, o bueno, mi tablita de predicciones contra observados y voy a ver el error sobre los datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que sobre los datos de entrenamiento el error en efecto es menor, de 5,38 en comparación con 5,84 sobre los datos de prueba, ¿no? Entonces, casi siempre que hagamos modelos, digamos que este es el resultado más típico, ¿no? Que tus datos de entrenamiento, o más bien, el modelo sobre tus datos de entrenamiento lo va a hacer lo mejor de lo que vas a observar,
Y sobre los datos de prueba, normalmente aumenta un poquito el error porque son datos totalmente nuevos, ¿no? Bueno, entonces esto fue nuestro modelo lineal y ahora vamos a hacer el modelo exponencial. Entonces, el modelo exponencial tiene esta fórmula que es logaritmo de altura, es básicamente una regresión lineal, que es el intercepto por la pendiente por el logaritmo del diámetro a la altura del pecho, ¿no? Lo único que cambia entre este modelo y el anterior es que este asume una relación logarítmica entre las dos variables, ¿no? Entonces, solamente para ver cómo se ve este modelito, voy a agregar este paso de mutate across, que solamente es a diámetro, altura del pecho y altura, aplícale el logaritmo, ¿no? Y aquí le voy a sumar 3 simplemente para que no tenga valores negativos, ¿no? Entonces, esto es como un pequeño truco que es bastante frecuente de encontrar cuando se transforman los datos al logaritmo y básicamente solo es sumar una constante que evite que de repente aquí te aparezcan valores negativos, ¿no? Y que a veces, pues es, digamos, algo no muy deseable, ¿no? Entonces, cuando generamos nuestro gráfico, vemos algo así, ¿no? Entonces vemos que la varianza de los datos se reduce en comparación al lineal y como que potencialmente parece que pudiera ser un mejor modelo, ¿no? Para describir la altura en función del diámetro de la altura del pecho. Entonces, eh, digamos que no podemos hacer eh, las decisiones de elegir el mejor modelo en función del ojo. Entonces tenemos que otra vez armar el modelo, ajustarlo y comparar con sus métricas de error, ¿no? Entonces aquí voy a hacer lo mismo que en el proceso anterior, que sería la receta. Entonces le pongo recipe, altura es la dependiente, DAP es la independiente y los datos de entrenamiento, ¿no? Y aquí voy a usar un paso de preprocesamiento que se llama Step Mutated, ¿no? Entonces, eh, todos los pasos de entrenamiento normalmente empiezan con el prefijo step, ¿no? Y dependiendo de la transformación que se haga, pues se llama la función, ¿no? Entonces, Mutated lo que hace es todas las variables que sean numéricas, que eso implica esto, all numeric, aplícale logaritmo y bueno, primero más bien al valor súmale 3 y luego a eso aplícale logaritmo, ¿no? En R cuando le ponemos log así normal, es logaritmo base natural y pues esto simplemente equivale a lo mismo que hacer esto, pero no necesitamos crear una nueva columna, sino que las modifica como parte de la receta, ¿no? Entonces, mi receta 2 va a ser el modelo, que ahora va a definir el modelo exponencial, ¿no? Entonces, hay muchas funciones de step que aquí les pongo como solamente algún ejemplo, como para que se den una idea de todas las transformaciones o preprocesamientos que se pueden hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, impute puede rellenar datos faltantes con algún método, ¿no? Entonces, si tenemos NAs, puedes decir como, bueno, si hay un NA, asume que es lo que prediciría una regresión lineal y ponle ese dato, ¿no? También se pueden hacer transformaciones individuales, como transformar el logaritmo, armónicos o agregar nuevas variables, que sería como step mutate, ¿no? También puedes discretizar, que es pasar de una variable numérica discreta, que, por ejemplo, podría ser crear clases de diámetros, ¿no? Entonces, que dijeras, no, pues de 2 a 10 de centímetros de diámetro de altura del pecho, que sea la clase uno, que de 10 a 20 la clase 2 y así, ¿no? También puedes crear variables DOMIS y recodificación, que básicamente es cuando tienes variables categóricas, las conviertes en columnas de unos y ceros, ¿no? Manejar fechas
generar interacciones entre variables, normalizar o escalar, transformaciones multivariadas, como hacer un análisis de componentes principales, filtrar, que sería quitar o seleccionar ciertas variables, hacer operaciones por filas, renombrar columnas, etcétera, ¿no? Entonces, es como toda la batería de operaciones que podemos hacer en el Tidyverse. Básicamente lo podemos hacer como recetas dentro de Tidy Models, ¿no? Entonces, cuando vemos esta receta, pues la vamos a ver igual que la otra, ¿no? Nos va a decir, tenemos una variable de respuesta y una predictora, ¿no? Y simplemente dice que hay una operación que le estás aplicando a todas las variables numéricas, ¿no? Entonces, eh, si alguien quiere ver cómo se ven los datos transformados por la receta, podemos hacer estas funciones que son de prep y bake, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, recipes tiene como el simbolito de un cupcake, ¿no? O de un pastelito. Entonces, las recetas hacen el símil a que estás cocinando, ¿no? Entonces, prep sería como preparar y bake sería como hornear, ¿no? Entonces, aquí lo que haces es la receta, la quiero preparar con los datos de entrenamiento y hornearla con los datos de entrenamiento, ¿no? Esto solamente es porque esto pues solo vemos como la receta, pero no vemos los datos transformados, ¿no? Entonces, si queremos estar seguras de que esto está bien transformado, podemos hacer esto y entonces vemos que todos los datos ya se transformaron de esta manera, ¿no? Le suma 3 y le aplica el logaritmo, ¿no? Entonces, si los comparamos con los datos originales, vemos que son, por ejemplo, 9 11 y ya después de aplicada la transformación, pues ya todos quedan pues más o menos entre 1 y 3, ¿no? Entonces, bueno, eso solamente sirve para verificar que la transformación la estamos haciendo de manera correcta, ¿no? Después, aquí vamos a hacer también una regresión lineal, porque si vemos el modelo que vamos a usar es el de una regresión lineal, solamente implica la transformación de altura y diámetro a logaritmos, ¿no? Y aquí es donde les decía que podemos ver todos los engines o paquetes que permiten hacer regresiones lineales, ¿no? Entonces, todos estos son paquetes de R, que son LM, GLM, GLMNet, Stan, Spark, Keras, Brule, ¿no? Si le quisiéramos poner otro método, por ejemplo, Logistic Rec, nos salen casi los mismos modelos, pero, digo, los mismos paquetes, pero, por ejemplo, cambian algunos, ¿no? Entonces, esto solamente nos va a decir qué paquetes tenemos, o bueno, con qué paquetes podemos hacer el tipo de modelos que le estamos diciendo en entre comillas, ¿no? Entonces aquí yo voy a seleccionar otra vez el engine de GLM, que sería el paquete de regresiones, bueno, de modelos lineales generales, ¿no? Y eso lo guardo en mi modelo RL2, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer exactamente lo mismo, que es preparar el workflow en el cual agrego el modelo, agrego la receta y solo le voy a poner el número 2 para distinguirlo del anterior, ¿no? Y ya que tengo mi flujo de trabajo, ajusto el modelo. Esto es igualito todo a lo que estamos haciendo antes, solamente lo único que cambió fue la receta, ¿no? Bueno, no. Bueno, la receta, aunque esto es exactamente igual, lo único que cambió más bien fue este step de mutate, ¿no? Que transforma ahora la altura y el diámetro a logaritmos. Entonces, aquí ya tengo mi modelo ajustado. Aquí puedo ver los parámetros del intercepto y la pendiente de esta regresión lineal. Y finalmente voy a evaluar sobre mis datos de prueba, ¿no? Entonces, usando este modelo,
voy a usar argument para generar mi tablita de predicciones contra observados, ¿no? Entonces, aquí veo que aunque este es el dato eh, original, aquí la predicción la está haciendo con todo y logaritmo, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente va a ser definir métricas de evaluación, que es igual que hace ratito, donde le pongo metric set, tanto RMC como R cuadrado. Y aquí, como esta predicción la está haciendo con logaritmo, pero el dato original está sin logaritmo, tengo que hacer la conversión inversa para que pueda comparar estos datos, ¿no? Entonces, eh, la conversión inversa al logaritmo sería, acuérdense que es logaritmo natural, entonces sería el exponente base natural de punto x, que bueno, en este caso sería punto pred, menos 3, ¿no? Esto sería lo inverso a esto, ¿no? Logaritmo de punto x más 3. El inverso sería exponente de punto x menos 3, ¿no? Entonces, cuando corremos esto, ya regresamos a la altura a unidades originales, que era en metros, ¿no? Entonces, ya con esto, entonces sí ya podemos calcular nuestras métricas de error y de nuevo le decimos eval metrics, el truth o lo observado es altura y el estimate es spread, ¿no? Entonces, cuando corremos esto, nos dice un RMC de 6.01 y un R cuadrado de 0.22, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería como que hicimos los dos modelos por separado y pues sin más podríamos concluir que el modelo de regresión lineal es un mejor modelo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque simplemente nos dio un valor más pequeño de RMCE, ¿no? Entonces, nada más para recapitular, estos serían los resultados del modelo lineal, que era un RMC de 5.84, y este sería el modelo exponencial, ¿no? Bueno, el que tiene logaritmos, ¿no? Entonces, este da 6.01. Y bueno, los gráficos aquí se ven, ya no los voy a hacer porque tampoco tiene mucho caso, pero digamos que aquí, pues simplemente si hacemos una como acercamiento muy sencillo, diríamos, ah, pues es mejor la regresión lineal y ya la hicimos, ¿no? Sin embargo, aquí el problema es que solo usamos un conjunto de datos, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que les platicaba aquí arriba, que cuando solamente tienes un conjunto de datos, si tuviste la mala suerte que agarraste un mal set de entrenamiento, pues va a salir como que tu modelo es muy malo, ¿no? Entonces, para hacer esta comparación entre modelos, lo ideal sería hacer este acercamiento, que sería correr muchas veces el mismo modelo con submuestras de nuestros datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, esto va a diluir el hecho de que en algunos casos podamos agarrar un set muy bueno y en otros casos un set muy malo, ¿no? Entonces, eso en evaluación de modelos se le conoce como validación cruzada y es el acercamiento que normalmente se usa para comparar modelos de manera formal, ¿no? Entonces, hay varios métodos de validación cruzada. Eh, digamos que la validación cruzada es muy similar a los procedimientos de remuestreo que vimos en la clase de diversidad, en la cual tenemos una muestra, agarramos submuestras y corremos un análisis para obtener, pues, como una medida de variación de un estadístico o un estimado, ¿no?
Entonces, aquí les pongo como los tres más comunes, o bueno, no sé si son los tres más comunes, pero son bastante comunes, que es la validación cruzada de Bifold, el Leave One Out y el Monte Carlo, ¿no? Entonces, el Bifold lo que hace es, bueno, a ver si se alcanza a ver. Tenemos un conjunto de datos que corresponde a los datos amarillos, a los azules y a los verdes, ¿no? Entonces, cuando voy a ir para acá para regresar de esto. Entonces, digamos que aquí ya tenemos nuestros datos de entrenamiento, ¿no? Entonces, queremos generar varias submuestras para ajustar muchas veces el modelo y obtener una medida de variación de qué tan bueno es ese modelo, ¿no? Entonces, en el Bfold, nuestros datos de entrenamiento serían los datos amarillos, azules y verdes, ¿no? Entonces, en el primer fold, lo que hacemos es entrenar los datos solamente con los amarillos y los azules y los datos de verificación, que aquí sí van a existir, van a ser los verdes, ¿no? En el segundo fold, cambiamos el papel de estos datos y entonces más bien los de entrenamiento van a ser los azules y los verdes y los de verificación van a ser los amarillos. Y en el Fold 3, por ejemplo, vamos a tener entrenamientos solo verdes y amarillos y evaluamos sobre azules, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es como hacer un remuestreo de nuestra muestra en la que nos aseguramos que cada fold usamos distintos datos de entrenamiento y distintos datos de verificación, ¿no? Bueno, la ventaja de este es que es un método rápido y pues quizás la desventaja es que muchas veces tiene alta varianza, ¿no? Entonces vamos a ver que su medida de varianza, que va a ser el error estándar, va a ser bastante, bueno, va a ser alto en comparación con los otros dos acercamientos, ¿no? Entonces el otro es el Leave One Out Cross Validation o validación cruzada de deja uno fuera en el cual básicamente vamos dejando en cada remuestreo una observación fuera, ajustamos el modelo con todos los demás datos de entrenamiento y solo evaluamos con un dato, ¿no? Y hacemos esto para todas las combinaciones de datos, ¿no? Entonces, si por ejemplo aquí tenemos 6 datos, en la primera iteración dejamos el primero fuera, entrenamos sobre los amarillos y luego evaluamos sobre el blanco, ¿no? En la segunda iteración, entrenamos con el primero y del tercero al sexto, que son los amarillos, y evaluamos sobre el segundo, y así hasta que terminemos y entrenemos con todos los primeros y evaluemos sobre el último, ¿no? Y el Monte Carlo sería algo similar al Leave One Out, pero podemos agarrar grupos de varias observaciones que dejemos fuera, ¿no? Entonces, en lugar de que solo vayamos dejando uno por cada iteración, podemos dejar tres, ¿no? Y estos tres observaciones, pues pueden ir variando aleatoriamente, ¿no? Entonces, de repente pueden ser, bueno, más bien, y también puede ir cambiando el número de muestras que dejamos fuera, ¿no? Entonces aquí entrenamos con azules y eh, nuestros datos de verificación son los blancos. En la segunda iteración entrenamos con azules y verificamos con blancos y así sucesivamente hasta las veces que queramos, ¿no? En el caso de estos últimos dos, son procesos mucho más lentos porque hay muchísimas combinaciones que podemos sacar de nuestros datos, pero la ventaja es que tienen mucho menos varianza en comparación con el Bifold, ¿no? Y quizás aquí la desventaja es que pueden tener alto sesgo, ¿no? Que de repente puede estar como demasiado poco ajustado el modelo en general, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner aquí comparación de modelos. Aquí.
vamos a crear otra vez nuestros datos de entrenamiento y de validación, digo más bien y de prueba, y luego vamos a generar nuestros datos de validación, ¿no? Entonces aquí vuelvo a hacer una semilla aleatoria para que siempre me dé la misma división. Y por ejemplo, si aquí queremos asegurarnos que tenga la misma selección de datos que aquí, ponemos exactamente la misma seed, ¿no? Entonces aquí le puedo poner setseed 5, la corro, selecciono nuevamente mis datos. Aquí, por ejemplo, como ya voy a tener datos de entrenamiento, verificación y prueba, le puedo modificar esta proporción para que esto sea la proporción de los datos de entrenamiento, a partir de la cual también va a generar datos de verificación, ¿no? Entonces, le podemos dejar 75 o 60, le voy a dejar 75 ahorita, y vuelvo a generar mis datos de entrenamiento, los de prueba, y aquí el paso extra va a ser este de generar la validación cruzada de bfold, ¿no? Entonces, en bfold voy a usar solo los datos de entrenamiento. Entonces, me voy a regresar a este esquemita, que va a ser solo los de entrenamiento, los voy a remuestrear para generar otros de subentrenamiento, que serían los amarillos, y los de verificación, que serían los azules, ¿no? Entonces, y le voy a decir que me genere 3 grupos de datos, digo 10 grupos de datos, ¿no? Entonces, eso sería el B igual a 10 y eso lo voy a guardar como DFR, ¿no? Entonces, si veo mis datos de entrenamiento, son todos estos datos, los de prueba son los mismos que la vez pasada y lo único nuevo es esto de DFR, ¿no? Entonces, DFR, lo que vemos es que hicimos 10 grupos de datos o submuestreos de los datos de entrenamiento y en cada uno tiene distintas observaciones que va a usar como entrenamiento y distintas observaciones que va a usar como de prueba, ¿no? Entonces es tal cual este escenario, solamente que ahora tenemos 10 grupos en lugar de 3, ¿no? Y si queremos ver, eh, bueno, aquí solamente nos va a decir como que estos serían los datos de entrenamiento, estos serían el número de datos de verificación y este sería el total, ¿no? Entonces aquí dice análisis, assess y total. Bueno, entonces lo siguiente es, vamos a hacer nuestro workflow. Entonces, aquí va a ser un poquito más complicado porque vamos a querer comparar los dos modelos a la vez, ¿no? Entonces, si recuerdan, la receta uno era el modelo lineal, bueno, de regresión lineal normal, y la receta 2 era el del el exponencial, ¿no? Entonces, cuando vamos a comparar varios modelos, generamos un workflow en el cual el preprocesamiento va a indicar la receta, ¿no? Entonces le voy a poner dentro de una lista cuál es la receta uno y 2 y les voy a poner nombre, ¿no? Entonces este sería una regresión simple y esta sería una regresión exponencial, ¿no? Y el tipo de modelo que voy a usar va a ser un modelo de regresión lineal, ¿no? Que en los dos casos es exactamente el mismo modelo, que es este de mod RL, ¿no? Y después, como aquí no voy a ajustar solamente una vez el modelo, sino que lo voy a ajustar 10 veces, uno por cada fold que haga en mis datos, tengo que poner un workflow map, ¿no? Y entonces aquí le voy a decir, ajustalo, pero no es un ajuste normal, sino que tiene resampling, ¿no? O submuestreos de nuestros datos originales. Aquí, de nuevo, le pueden poner la seed que quieran. El punto solamente es dejar un número para que siempre dé lo mismo. Y el conjunto de datos resampleados o submuestreados es este de DFR, ¿no? Entonces, eso es lo único que hay que poner aquí. Y cuando corremos esto, nos dice
que, por ejemplo, aquí ajustó los modelos del simple y los del logarítmico, ¿no? Que sería estos nombres que estoy poniendo aquí, ¿no? Entonces, si vemos esto, nos aparece simplemente un table donde nos dice, ah, pues este es el workflow de los modelos de regresión simple y este de los exponenciales, ¿no? Y aquí están anidados todos los resultados, ¿no? Entonces, eh, si queremos ver los resultados desanidados, podemos correr esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, solo me va a quedar con los resultados de la regresión lineal simple. Voy a seleccionar esta columna y como es una lista, la voy a desanidar con honest, ¿no? Entonces, cuando sacamos esto, vemos que aquí están los 10 folds que creamos de nuestros datos de entrenamiento y aquí van a estar las métricas para cada una de estas iteraciones, ¿no? Entonces, si queremos ver las métricas, nada más hay que desanidar la columna de métricas. Y entonces vemos esto, ¿no? Que por cada fold nos calculó las métricas de evaluación que le dijimos, ¿no? El RMC y el R cuadrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos ver que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este podría haber sido una como selección de datos de entrenamiento y de prueba muy fortuita, porque nos sale un error muy chiquito, ¿no? De 4,62, ¿no? Sin embargo, vemos que por azar puede ser que este, por ejemplo, hicimos una selección un poquito peor y entonces nos sale un error un poquito más alto, ¿no? Entonces, esto es la gran ventaja de usar esta validación cruzada que nos permite no solamente tener un número, sino tener una variación asociada a el error de cada modelo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como si queremos ver todo a detalle, pero si no, podemos usar resultados resumen, la función de collect metrics, en la cual solamente a estos resultados, que eran este table normalito, le ponemos collect metrics y lo que nos hace es, de todos estos 10 folds que teníamos, calcula el promedio de cada estimado, ¿no? Entonces nos calcula el promedio de RMC y el promedio de R cuadrado, así como su error estándar, ¿no? Entonces, eso es lo que ya vemos en este, espérame, en este table, ¿no? Entonces, en este table lo que vemos es el modelo de regresión lineal simple, tiene un error cuadrático medio promedio de 5,37 y su error estándar, déjenme ver si sale aquí, y su error estándar es de 0,117, ¿no? Y en el caso del modelo exponencial, el R cuadrático medio es de 0,46, ¿no? Entonces, en este caso, su error estándar es de 0,009. Y bueno, su R cuadrada aquí es de 0,3 y aquí es de 0,154. Bueno, entonces, a partir de esto, entonces ya podríamos seleccionar cuál es el mejor modelo de aquí y solamente hay que hacer uno último proceso, que sería seleccionar el mejor modelo y correr el último modelo. Entonces, aquí le voy a poner el mejor, eh,
modelo de los lineares simples que lo escoja en función de el error cuadrático medio, ¿no? Entonces, aquí le voy a decir, saca de los modelos de regresión lineal simple el mejor de acuerdo a su RMC y guárdalo aquí como mejor. Entonces, aquí se lo va a decir, pues fue este, ¿no? Que así le puso por default. Y después, solamente a partir de los resultados, le digo, finaliza el workflow solamente para este modelo, que es el mejor, y ajusta otra vez el modelo solo con los datos de entrenamiento y eso guárdalo como mod, ¿no? Entonces, este modelo ahora sí ya es similar al que teníamos en el paso primerito, donde es un solo modelo con el cual tiene su intercepto y su pendiente, y ya con esto podemos generar nuestras predicciones sobre los datos de, de prueba y pues nos da el mismo valor que hace rato, ¿no? Solamente le estoy mostrando como la forma más correcta de hacer la comparación de modelos, ¿no? Que implica pues generar estas aleatorizaciones para tener una medida de variación. A ver, esto sería modelo lineal y esto sería modelo exponencial. Entonces, el modelo exponencial es lo mismo, seleccionar el mejor en función del RMC y aquí solo le voy a poner que más bien saque los modelos de logarítmicos, finalice el workflow y eh, haga un last fit, ¿no? Que el last fit lo que hace es eh, entrena sobre los datos de entrenamiento y predice sobre los de prueba para evaluar el modelo. Entonces, hago esto, que digamos que last fit sería como un shortcut a hacer fit y luego augment, ¿no? Entonces, si te quieres ahorrar este paso, aquí le pones def split, que contiene tanto los de entrenamiento como prueba, y simplemente corres eso, ¿no? Entonces aquí el mod, eh, voy a agarrar el mejor modelo del exponencial, eh, colecto las predicciones y voy a evaluar las métricas de RMC y RC cuadrado, bueno, R cuadrado, para las predicciones de este modelo, ¿no? Entonces aquí observo exactamente el mismo valor que hay arriba y pues simplemente ya con esto sí tengo elementos estadísticos para determinar, o digamos, mucho más confiables para determinar que el modelo de regresión lineal simple es un mejor modelo, ¿no? Inclusive algo que se puede hacer como un poquito más formal es que a partir de estos resultados que obtenemos a través de estas remuestreos, podemos hacer tal cual una prueba de T, ¿no? Para ver si, eh, bueno, no sería formalmente una prueba de T, ¿no? Pero puedes sacar el valor promedio de el error de RMC de los lineales y del exponencial y comparar si estadísticamente son distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo único que me falló es que este RMC lo está calculando con los valores del logaritmo, ¿no? Entonces, para que fuera estrictamente comparable, tendría que hacer la operación inversa del logaritmo, que sería el exponencial menos 3, para que realmente fueran comparables, ¿no? Pero ahorita obviemos eso. Y a lo que quería ir es que si quieres tener como evidencia estadística de que este modelo es mejor que el otro, puedes agarrar el valor promedio de RMC y ver si se sobrelapan sus intervalos de confianza, que sería el promedio más menos 1,96 su error estándar. Y si se traslapan esos intervalos de confianza,
puedes asumir que estadísticamente son igual de buenos o igual de malos, pero si sí difieren, puedes sí asumir que el que tenga el error más bajo es mejor, ¿no? Y bueno, la otra cosa es que normalmente conforme tengamos más, bueno, aquí hicimos un bifold, ¿no? Pero conforme aumentemos el número de los bifold, normalmente va a bajar un poquito su error estándar, ¿no? Entonces, dependiendo del número de observaciones que tengamos, podemos jugar un poco con ese parámetro para tratar de detectar diferencias significativas, ¿no? En algunos casos no tenemos tantos datos como aquí, entonces a veces el bifold simplemente podemos dividir nuestros datos en tres o en cuatro, porque cada grupo pues quizás acaba siendo de cinco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos unos datos de entrenamiento que son 15 y hacemos un B igual a 3, esto implica que nos lo va a partir en tres grupos. Entonces, cada grupo va a tener cinco observaciones, ¿no? Entonces, si de entrada le ponemos 10, cada grupo quedaría con 1.5 de observaciones, que pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, nada más a veces hay que ver el número de datos con el que contamos y jugar un poco con este parámetro de B para ver cuántos grupos hacemos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo para la clase de hoy. Me queda claro que es la clase más complicada y compleja. Sin embargo, pues sí, quería darles como un ejemplo de cuestiones, pues que ya se pueden considerar formalmente como hacer ciencia de datos, ¿no? Evidentemente, hay muchas funciones involucradas. eh, También es imposible aprendérselas a la primera, pero pues creo que ya teniendo como un ejemplo a partir del cual pueden partir, pues va a ser mucho más fácil, ¿cómo se dice? Como continuar por su propia cuenta, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso sería todo por hoy. Entonces, nos quedan unos 15 minutos. Entonces, si alguien tiene alguna duda o pregunta de la clase, o no en la clase del curso en general, podemos aprovechar, ¿no? Entonces, a ver, voy a, voy a leer las preguntas que al menos ya vi en el chat. Entonces dice, set seed con mismo resultado implica que los subgrupos que haga el programa de tus datos siempre son iguales. Es decir, que siempre contienen los mismos elementos. Sí, eso es correcto, ¿no? Entonces, digamos que podríamos hacer la prueba. Bueno, quizás me va a tardar mucho, pero digamos que si tú no le pones set seed, cada vez que dividas tus datos en entrenamiento y prueba, van a variar los datos que mande a entrenamiento y prueba, ¿no? Entonces, con set seed, te aseguras que siempre ponga exactamente los mismos datos en entrenamiento y siempre los mismos en prueba, ¿no? Ahora, alguien podría preguntar, ¿por qué quieres eso, no? Porque si no le pones set seed, cada vez que corras tu entrenamiento y prueba, te va a dar un RMS distinto, porque ese valor de error depende de los datos de entrenamiento y de prueba, ¿no? Entonces, sí es algo normalmente que se desea, porque si no, todo es como dependiente del azar, ¿no? Ok, sí, eso permite replicar el ejercicio. Eh, a ver, veo otro mensaje, pero no entiendo. Eh, no sé, Valeria Petrone, que si dice algo de default o default. No sé si Sí, quiere. ahorita que estabas mostrando la última parte, este, que estabas comparando los resultados, dijiste algo del default o algo así, te entendí y quería saber qué era. A ver, déjame ver por qué no me suena. Ya en los resultados que
que te salían y que estabas comparando entre las pruebas. ¿Y no era esto? ¿Y cómo le llamas a eso que señalaste ahorita? Bueno, pues serían simplemente los resultados del RMC y del R cuadrado de promedio para los bifolds. Ah, ya sé, los bifolds. Ajá, Eso. ok. Los bifolds, a lo mejor me veo muy pocho diciendo bifolds, pero bueno. Eh, bifolds es este método de validación cruzada. Entonces, digamos que a cada subdivisión de nuestro dato de entrenamiento se le puede llamar un fold, ¿no? Oye, quizás ese sería el nombre más correcto, ¿no? Yo le estaba diciendo bifold, pero más bien es fold. Entonces podrías decir, en este caso tenemos 10 folds, ¿no? Que serían 10 grupos de los datos, ¿no? Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Que fold uno, fold 2, fold 3, fold, así hasta el 10. Entonces, solamente los folds son como submuestreos de tus datos de entrenamiento. Va. Eh, bueno, no sé si alguien más tuviera alguna pregunta, duda de la clase de hoy o del curso en general. Bueno, digo, si no, creo que convendría también enfatizar que uno puede hacer modelos con R base y quizás haya varias personas que estén familiarizadas con hacer modelos con R base. Es otro acercamiento que pues es un poco distinto a este, pero digamos que la parte que me parece más ventajosa de este paquete de Tidy Models es toda esta parte que te permite dividir tus datos fácilmente de entrenamiento y prueba y hacer estas separaciones o remuestreos de tus datos de entrenamiento para generar submuestras y bueno, a partir de eso calcular una distribución o variación de las medidas de error, ¿no? Entonces, creo que este esquema es el más utilizado para cuestiones un poco más de aprendizaje automatizado y me parece que a pesar de que es un proceso bastante complejo, simplifica mucho las funciones, ¿no? Entonces, quizás sí hay que aprenderse algunas, pero es eh, una interfaz bastante amigable, ¿no? Y la otra cosa que también es muy bonita de este paquete es que prácticamente la misma sintaxis la puedes usar para hacer modelos de regresión lineal, modelos de regresión logística, aplicar un random forest, un support vector machines, redes neuronales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también esa es otra ventaja, ¿no? Que en RBase, por cada paquete, cada uno tiene su propia sintaxis, ¿no? Entonces, este es como un intento de estandarizar la escritura para hacer modelos y poder usar una infinidad de modelos, ¿no? A ver, dice Paris Rivera, si los datos son shapes de temperatura y precipitación, ¿cómo se haría? Ok, supongo que sería cómo se podrían armar modelos de este tipo con datos de temperatura y precipitación. Bueno, entonces, quizás ahí por lo que empezaría es que hay otro par de paquetes que no vamos a ver en el curso, porque bueno, eso ya también da para otro curso, ¿no? Que sería análisis espaciales con R, que están enfocados para trabajar con información espacial, ¿no? Entonces, los shapes, pues son información de tipo vectorial
si a alguien le interesa, existe un paquete que se llama SF, así como S de sentido y F de foca, que se especializa en el trabajo con información vectorial, ¿no? Entonces, si tiene estos shapes de temperatura y precipitación, seguramente habría que usar ese paquete para leerlos y sacar ciertas estadísticas. Ahora, si quieres hacer un modelo predictivo en función de temperatura y precipitación, no sé, ¿no? Podría ser abundancia de especies o presencia-ausencia. Se puede hacer este tipo de modelos. Sin embargo, digamos que hay lo más sencillo, podría ser eh, como generar a partir de estos datos una tabla que ya no contenga datos espaciales, ¿no? Entonces tengas una tablita que diga abundancia de especie con su precipitación y temperatura, ¿no? Entonces ahí lo malo es que te olvidas del componente espacial, pero asumes que está expresado en los datos de precipitación y temperatura, ¿no? Entonces en ese caso puedes hacer una receta donde la variable dependiente sería abundancia y las independientes sería temperatura más precipitación. Si es un modelo sin interacciones, o le puedes poner asterisco si quieres considerar interacciones, ¿no? Y todo lo demás se haría de igual manera, ¿no? Entonces, si quieres hacer una regresión lineal, se haría como lo vimos en la clase. Y al final, ese modelo básicamente te explicaría si la temperatura y precipitación permiten predecir o modelar, bueno, sí, modelar y predecir la abundancia de tal especie, ¿no? Entonces, esa es otra forma que también se puede. Ahí el truco nada más sería generar las tablas a partir de las cuales armar los modelos, ¿no? Bueno, eh, ya también varias personas me han estado preguntando por el trabajo final. Entonces, eh, yo creo que a más tardar el día de mañana voy a subir en el Classroom una plantilla como que explique qué es lo que espero en el trabajo final, ¿no? Va a ser una cosa bastante sencilla y la idea es que aprovechen como para investigar algún tema o usar una base de datos que les interese, ¿no? Varios de ustedes me han escrito ya como para solicitar ayuda, entonces también siéntase con la confianza de escribirme si necesitan ayuda. Y también les comentaba que o sea, aunque suena muy sencillo, a veces importar los datos a R puede tardar un montón, ¿no? Entonces, por eso insisto en que vayan tratándolos de leer, porque igual conforme vayan saliendo dudas, puedo compartirles algunos tips como, pues, del que vayan saliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo último que les puse en el Classroom de que eliminen caracteres especiales y acentos y espacios de los encabezados de sus bases de datos, les puede facilitar mucho el trabajo con el Tidyverse, ¿no? Entonces, igual si salen errores, me pueden escribir y seguramente les puedo compartir a toda la clase algunos, pues sí, como consejos que puedan salir de esos errores, ¿ok? Bueno, pues creo que sería la primera vez que terminamos un poquito antes de tiempo. Así que si nadie tiene otra pregunta, pues entonces nos veríamos la próxima semana, que sería la última clase. Eh, la última clase la voy a enfocar más bien en cómo hacer reportes desde R, que también creo que, pues, si alguien elige hacer ese camino para su trabajo final, sería perfecto. Si no, pues igual no lo tienen que hacer. Pero me parece que también es una parte importante en este flujo de trabajo de ciencia de datos, ¿no? Que al final es como, bueno, sí tenemos muchos análisis, pero siempre tiene que haber un reporte, ya sea un artículo científico, un reporte o un informe. Y pues bueno, a veces es muy fácil tener
todo el código mezclado con el texto y pues simplemente está todo en un conjunto, ¿no? Entonces, eh, digamos, es solo un adelanto para que pues sepan un poco qué esperar en la última clase. Y también pensaba dar más detalles del trabajo final, ¿no? Pero bueno, igual como puede ser que algunos de ustedes puedan ir avanzando, mejor subo lo del documento el día de mañana para que vayan avanzando, ¿no? Bueno, entonces